Bueno, está sentado al lado mío Hugo Besetti, que es ex investigador del CONICET, profesor consulto de la UBA y básicamente un gran historiador de las disciplinas PSI en nuestro país, que ha sido por ahí el formador de muchos de los que formamos parte de este Centro Argentino de Historia PSI y al mismo tiempo de la Cátedra de Historia de la Psicología de la Facultad de la Psicología de la UBA, donde nos formamos. Así que, Hugo, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias por esta presentación tan generosa. Y para mí es verdaderamente un gusto participar de esta actividad del centro, en la medida en que es una iniciativa fundamental para constituir un espacio de investigación de la historia del psicoanálisis, de las disciplinas. Sí, en ese sentido, está claro que mi perspectiva no es la de un profesional del psicoanálisis, sino más bien la de alguien que considera que hay en Freud, en la obra de Freud, alrededor de la obra de Freud, temas que exceden, digamos, los usos profesionales del psicoanálisis. Y dado que estamos en la Biblioteca Nacional, me parece oportuno en este espacio repasar las relaciones de Freud con los libros, con la cultura intelectual, en general y particularmente en la Argentina. Es decir, recordar a Freud como intelectual, su impacto en el espacio de los autores y de los libros de la cultura intelectual, y es un impacto que sin duda ha sido determinante en la configuración de la cultura contemporánea. Hay un autor norteamericano, historiador del psicoanálisis en los Estados Unidos, Nathan Hale, que en sus trabajos estableció una especie de marco para la recepción y sobre todo para la extensa difusión del freudismo. Su tesis, dice muy brevemente, es que Freud tiene la capacidad de apelar y de atraer a dos públicos. Es decir, de implantarse en dos campos y en dos culturas. Por un lado, la cultura médica y por otra parte la cultura intelectual y literaria. Y eso estaría, según las tesis de Nathan Hale, en la base de su posibilidad de avanzar y difundir e implantarse múltiplemente, de modo múltiple. Y justamente está bien recordar estos dos campos, porque hay que decir que, ustedes saben, Freud fue varias veces candidato al premio Nobel desde 1915, en medicina y en literatura. Y esa consideración dividida en realidad conspiró para que nunca tuviera los apoyos necesarios, porque es lo que sucedía. Los médicos consideraban que era muy justo que le dieran el premio Nobel, pero en literatura, y los hombres de letras, por supuesto, apoyaban el premio en la medida en que se lo dieran en medicina. Quiere decir que esa consideración dividida en realidad conspiró contra la posibilidad de que lo obtuviera. Y Freud estaba pendiente, ¿no? A veces se dice que a él no le importaba. Bueno, no, se puede ver en su agenda, que está publicada, que dice otro año sin el premio Nobel, o cosa por decirlo. Por supuesto, no era lo que públicamente mostraba. Pero bueno, más allá de estos enredos, digamos, lo importante es que las ideas freudianas se difunden en Occidente, sobre todo desde los años de la primera posguerra, los años 20, digamos, que son años de mucho desconcierto, son años de una crisis del pensamiento y de los valores. Recuerden que la Primera Guerra fue una verdadera carnicería entre los dos países que se suponían más civilizados, digamos, en Europa, y eso produjo un gran sacudimiento de la conciencia intelectual y moral de Occidente. Y hay que precisar que ese es el momento en que Freud encuentra un lugar en el horizonte intelectual, en la literatura, en las humanidades, en la filosofía, en las ciencias sociales, pero hay que destacarlo, que aparece como un pensamiento de la crisis y para la crisis. Es decir, esas son las condiciones en que Freud aparecía alguien que permitía pensar en ese momento de crisis, ¿no?
Ahora bien, si uno piensa en Freud como intelectual, es evidente que él buscó también ese lugar, ¿no? Desde su propia formación, de la construcción de su edificio intelectual, que nunca dejó de ver que mostraba, que extraía conceptos de la literatura y de las ciencias sociales, y también del orden de problemas que buscó abordar e investigar, ¿no? A través de problemas que eran los problemas de su tiempo. Desde su trabajo sobre la nerviosidad moderna, ¿no? Recuerda, las masas, la guerra, la religión, el origen de la cultura, en fin, es difícil encontrar o no advertir, digamos, que en ese cúmulo de intervenciones él se construía al mismo tiempo como intelectual y era construido y recibido como intelectual. Y como intelectual, digamos, de alcance universal. Y ahí había también un problema, ¿no? Porque justamente parecía como un pensamiento capaz de abordar casi todos los temas. Sin duda, hubo y hay probablemente más de un despliegue excesivo en quienes pensaron que los conceptos del psicoanálisis podían aplicarse a todo tipo de problemas. Ahora, lo importante, ese es el Freud que se difunde en Europa, en los Estados Unidos, y es el que llega a la Argentina. Incluso que llega a la Argentina, por eso yo hablo en mis trabajos de freudismo. En realidad Freud llega a la Argentina antes que las instituciones y que el movimiento psicoanalítico. Por supuesto, para retomar esa distinción entre la recepción médica y la recepción intelectual, literaria, digamos, hay una recepción médica, hay una recepción psiquiátrica, que empieza muy temprano. Uno puede encontrar ya en el Congreso Científico de 1910 una referencia a Freud. Pero creo que las condiciones de una implantación más extendida y al mismo tiempo de más profundidad en el terreno de las ideas provienen de demandas e iniciativas en el espacio intelectual. Por supuesto, es un espacio comunicado con zonas de la divulgación y de la cultura popular. En realidad uno podría decir, hay un freudismo que se distribuye, que se difunde en Buenos Aires en la cultura popular, en la divulgación y en la cultura más alta. Y sobre eso quiero referirme, sobre eso quiero hablar un poco. Me detengo un poco en esto. Desde los años 20, los años 30, el auge de las editoriales argentinas se corresponde con el surgimiento de un nuevo público. Y ahí uno puede ver la mezcla de proyectos públicos, autores, como un rasgo muy propio del campo cultural de Buenos Aires en los años 20, en los años 30. Por un lado, Freud llega a ese público promovido o asociado a escritores que eran muy difundidos y muy traducidos de esos años, como Romain Rolland, Thomas Mann, Stephen Zweig. En el caso de este último, de Stephen Zweig, que era el autor más traducido de su tiempo, y yo creo que ha sido seguramente el mediador más importante en la difusión cultural del psicoanálisis. Él escribe ese libro que se llama La curación por el espíritu, en realidad en el que habla de Mesmer, de Mary Baker y de Freud. A Freud no le molestaba tanto que lo reuniera con Mesmer, le irritaba tremendamente, y se lo hace saber en la correspondencia, que lo juntara con Mary Baker. Para los que no saben, Mary Baker era la fundación de la Christian Science, una especie de movimiento cristiano, no sé, curador, no sé cómo se llamaría, sanador, cristiano sanador, en fin. Pero bueno, lo importante es que esa obra fue publicada en el 31, traducida en Barcelona en el 32, y en Buenos Aires la editorial Tor publica en 1933, muy rápidamente, por separado, la parte correspondiente a Freud. Sí, no todo el libro, sino solo la parte correspondiente a Freud. Y después lo reedita muchas veces. Ahora, ¿qué era la editorial Tor? He visto algunos libros ahí en la exhibición. Era la editorial más popular. Vendía los libros más baratos y con enorme difusión. Y en su catálogo uno podía encontrar desde autores muy difundidos como Anatole France, Giovanni Papini, Marcelo Peiré, Émile Zola,
Alfonso Daudet. Entre los argentinos, por supuesto, Manuel Gálvez, Borges, Bioy. Muy neutral en el terreno del ensayo político, entonces podía publicar Mi lucha de Hitler, el manifiesto fascista de Mussolini y los escritos de Franklin Delano Roosevelt, digamos, todo a disposición de su público. Y por supuesto, también publicaba los libros de Emilio Salgari y la colección de las aventuras de Tarzán. Esa era la editorial Thor, digamos. Ahora, esa editorial en los años 30, y esos son los libros, algunos de los libros que he visto aquí en la exhibición, inicia una colección dedicada a Freud que se llamaba Freud al alcance de todos, ¿no? Y que firmaba un doctor Gómez Nerea, pueden verlo aquí, ¿no? Por supuesto, era un seudónimo, en realidad Gómez Nerea, eso lo descubrimos después un poco, era un intelectual y un poeta peruano, Alberto Hidalgo, pero que vivía en Buenos Aires y murió en Buenos Aires. Entonces son 10 libros, 10 libritos dedicados a Freud, que se reeditan muchas veces. Lo que interesa señalar en esto son dos cosas. Por un lado, esa difusión de Freud depende de criterios estrictamente de mercado, comerciales, ¿no? ¿Sí? Se vende. ¿Sí? Quiere decir que hay demanda, hay un público que demanda eso, ¿no? Y segunda parte, el segundo rasgo, que está claro que hay una mezcla, una superposición de rasgos de la cultura intelectual, letrada, digamos, y de la cultura popular. ¿Por qué? Porque Alberto Hidalgo no era un actor popular, no era un autor popular, era un poeta, su poesía era, digamos, dedicada a un público más bien reducido, tiene escrita una estética, en fin. Pero al mismo tiempo advertía que ese era un modo, francamente, y lo dice, de ganarse la vida, digamos, que iba a vender más los tomos sobre Freud que su propia poesía. Entonces, lo importante ahí es que Freud circulaba ahí. Si volvemos a esa idea de Freud entre los libros o en los libros, circulaba con diversos libros y entre ellos también circulaba un género muy popular en esos años que era la divulgación sexológica. Y Freud un poco también circulaba en medio de los muchos textos, algunos de Thor o de otras editoriales populares dedicadas a la divulgación sexológica. Eso por una parte. Ahora, por supuesto, hay otras iniciativas que dan cuenta de una recepción intelectual, digamos, en las revistas de la cultura, llamémosle, literaria. Por ejemplo, en la revista Nosotros y ocasionalmente en la revista Sur. Digo ocasionalmente porque Freud no está entre los autores promovidos por la revista Sur, ni por Victoria Ocampo, ni por Borges, ni por Bioy Casares, ni por Murena. En general no les interesaba el psicoanálisis. Pero sí escribe en Sur Guillermo de Torre, que era en realidad un español, que era secretario, en fin, y escribe, ustedes lo deben saber, cuando Freud cumple 80 años, que eso fue en el 36, hay una especie de celebración mundial, que en parte son estos intelectuales que yo mencioné, los que promueven una especie de celebración y por todos lados escriben cosas sobre los 80 años de Freud. Y ahí aparece algo en la revista Sur. Si hablamos nuevamente de Freud en los libros, también hay algo de freudismo en los ensayos de Martínez Estrada. Aunque en Martínez Estrada Freud está un poco tamizado o amasado con una visión del inconsciente en la cultura que está más cerca del pensamiento de Jung. Pero también eso forma parte de esa divulgación, de esa difusión, de esa recepción y de esas lecturas un poco mezcladas de Freud. Por otra parte, en estos años comenzaba a traducirse una buena parte de la obra de Freud en lengua castellana, que se tradujo en Buenos Aires. Es sabido que por iniciativa de Ortega y Gasset, alrededor de los años del año 21, digamos, López Ballesteros inicia tu traducción en Madrid, en la Biblioteca Nueva. Esa obra quedó interrumpida. Hacia los 40, año 42, una editorial americana de Buenos Aires retoma la idea de traducir, digamos, de difundir la traducción
que ya se había hecho en España, y de incrementarla con los textos que no habían llegado a traducirse. Y para eso convoca a un traductor que es Ludovico Rosenthal, que en algún momento después colaboró en la revista de psicoanálisis, aunque entiendo que nunca fue admitido, aunque él quería, porque nunca fue admitido como psicoanalista. Pero esa es una historia que deberían indagar otros. Bueno, el proyecto de la editorial americana quedó inconcluso, aunque alcanzó a publicar algunos, por lo menos 2 tomos de las nuevas traducciones realizadas por Ludovico Rosenthal. Pero finalmente es otro editor prestigioso, digamos, de esos años, Santiago Rueda, que era un editor español, y es importante aquí ver la presencia de esos españoles que en gran medida eran consecuencia de la Guerra Civil en España y el papel que cumplieron en las editoriales que se fundaron en Buenos Aires en esos años. Es Santiago Rueda que publica una versión integral en 20 y tantos tomos que se publican entre 1952 y 1956, que se adelanta en realidad a la edición integral de la Standard Edition, que, como ustedes saben, es de 1966. De esos 22 volúmenes, 5, o sea, una buena parte, eran las traducciones nuevas, digamos, realizadas por Ludovico Rosenthal. ¿Quién era Santiago Rueda? Era un editor, ahí sí uno puede decir que era un editor de vanguardia. Era un editor que había publicado el Ulises de Joyce, que había publicado la obra de Proust, publicaba a Sartre, a Cocteau, a Hermann Hesse, la literatura norteamericana importante de ese tiempo, como Dos Pasos, Upton Sinclair, Henry Miller. De modo que ahí Freud circulaba en medio de autores de lo que podría llamarse la cultura alta, ¿no? Al mismo tiempo que en las ediciones de Thor podía circular en otro público. Pero quizás no, quizás los públicos también se mezclaban. Yo me encontré, no me recuerdo con quién, pero algún psicoanalista que alguna vez me dijo, no, si yo lo primero que leí de Freud era un libro de Gómez Nerea, o sea que, en fin, estos libros hacían también su circulación. Tampoco hay que tener una visión tan estrictamente separada de los públicos en relación con esas editoriales. Bueno, termino con esto, no sé cómo estoy con el tiempo, pero me parece importante recordar esa dimensión de la recepción y la difusión de Freud. Y por supuesto no se trata de reducir o minimizar la tarea de las asociaciones psicoanalíticas o de las carreras universitarias, pero me parece que esa implantación en la cultura y el papel que cumplieron estos editores y estos traductores y estos autores que contribuyeron a ello, edificó algo así como un suelo, ¿no? Un suelo común, en el que después se van a sostener muchas iniciativas, lecturas, relecturas, expresiones de eso que Freud mismo llamaba el múltiple interés del psicoanálisis en la psicología o en la clínica, en las ciencias sociales, en la filosofía, la literatura o incluso en el cine y en el teatro. Bueno, muchas gracias.